Siguiente tipo de funciones típicas en listas, se llama la reducción. ¿En qué consiste la reducción? La reducción consiste en coger una lista y por medio de operaciones irlas reduciendo a un valor. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, coja la lista de x1, xn y devuélvame la suma de todos ellos. Entonces, una función que cogería la lista de x1 hasta xn y la reduce a la suma de 0 más x1 más x2 más xn. O el producto que coge la lista de x1 hasta xn y la reduce a 1 por 2 por 3 hasta por xn. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haría uno eso? Reducción. No, esas no son. ¿Dónde está la reducción? Reducción. Ah, sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo harían las reducciones? La función que suma los elementos. Entonces, es que aquí no está. Bueno, aquí está. La función que suma los elementos de una lista. Entonces, yo cojo la lista y miro por reconocimiento de patrones. Es vacía, entonces no hay nada que sumar, da cero. No es vacía, entonces hay un primer elemento y un resto. Entonces, yo cojo el primer elemento y se lo sumo a sumar el resto recursivamente. O me dicen el producto. Entonces, bueno, pues es lo mismo. Simplemente miro, si no hay ninguno para multiplicar, el producto da el neutro del producto, que es el 1. Y si hay números para multiplicar, entonces cojo y multiplico y por el producto del resto. Entonces, como ven, como que los programas son idénticos. Entonces, en estos lenguajes de programación funcional, entonces hay unas funciones que se llaman reduce, o reduce left, o reduce right, que lo que hace es que reciben una lista y reciben un operador, y lo que hace es un operador binario, y lo que hace es aplicar ese operador binario a los elementos de la lista de izquierda a derecha, o sea, usando como asociación a izquierda, por eso se llama reduce left. Entonces coge el x1, lo opera con x2. Al resultado de eso lo opera con x3. Al resultado de eso lo opera con x4. Al resultado de eso con x5, hasta que el último resultado lo operan con xn, y ese es el resultado de hacer la reducción de esta lista por medio de este operador. Entonces la suma sería como la reducción. La suma sería como la reducción con el operador binario suma de, lo que pasa es que ahí ponen 0 cons xs. Vamos a ver lo que pasa si uno hace exactamente lo que dice aquí. Aquí definen la suma de xs, que es una lista de enteros, digamos. Y devuelve un entero. Entonces, ¿cómo se define? ¿Qué está pasando aquí? Este error. Es que es def, es que define. Def. La suma de los x de z. Entonces, empiezo yo, quiero hacer reduce, o sea, quiero hacer lo que dice aquí. Solamente voy a hacerlo sin este 0 con xs para que vean lo que sucede. Digamos que yo digo es, coja xs y aplique la función reduce
digamos left, asociando a izquierda, la función que a xy la función binaria coge a xy y lo suma. Ya quedó definida la suma. Vamos a hacer la suma, no sé, de la lista 2, 3, 4. Pues 9. ¿Sí? Pero el código que hay aquí en las transparencias dice 0,xs. Uno se pregunta por qué. Entonces, ¿qué pasa si yo digo haga la suma de la lista vacía? ¿Cuánto debería dar eso? Si no hay nada que sumar, ¿cuánto debería dar? ¿Alguno que diga cuánto debería dar? 0. Bien, gracias. ¡Pum! Falla. ¿Por qué falló? Porque reduce solo funciona para listas no vacías. Porque si la lista es vacía, él falla. Entonces, por eso se inventaron el fold. Si yo hiciera lo mismo, pero aquí en lugar de reduce left, yo usara fold left. Entonces inventaron el fold, pero el fold tiene un parámetro adicional. El fold tiene un parámetro adicional que es un acumulado. ¿Qué devuelvo en caso de que sea vacía? Más o menos es lo que viene ahí. Y entonces esta función sí funciona con la lista vacía y igual funciona con las otras. Entonces, el reduce y el fold son muy parecidas, la única diferencia es que el fold empieza con un acumulado y el reduce empieza sin acumulado. Entonces, como el reduce empieza sin acumulado, él no sabe qué responder si no hay nada para procesar. Entonces falla. El fold sí sabe qué responder si no hay nada para procesar, responde el acumulado, que es 0. Esa es la única diferencia entre el reduce y el fold. Y hay left y right porque uno podría decir, habíamos podido asociar a derecha. Entonces, miren cómo sería el... bueno, ese es el fold left, que les digo que tiene un acumulador. Entonces, es muy parecido al reduce, solo que aquí ahí tiene un acumulador, un parámetro adicional, que es el acumulador. ¿Sí? Y se llaman left o right. Bueno, entonces se llama left porque acumula porque asocia a izquierda. ¿Cómo sería el código de el fold left? Entonces, el fold left coge la lista y mira, si es vacía, entonces devuelve el acumulado, que es este Z que hay aquí. Y si no es vacía, entonces empieza porque empieza por X y continúa por algo. Entonces, ¿qué hace? Opera el acumulado con X y ese es mi nuevo acumulado. Y vuelve y llama a fold left con el resto de la lista con el nuevo acumulado y con el mismo operador. Y así es que funciona el fold left. ¿Cierto? El reduce es una invocación a fold left que falla cuando la lista es vacía y si no, sí funciona como funciona el fold left. Entonces, nótese que este fold left, ¿qué tipo recurre? ¿Qué tipo de proceso genera fold left? ¿Un proceso iterativo o un proceso recursivo lineal? ¿Qué dicen ustedes? Mientras lo piensan, le voy a decir que hay fold right. Fold right y reduce right hacen lo mismo que el fold left y reduce left, solamente que asociando a derecha. O sea, primero opera a xn con el acumulado, luego a xn-1 con eso, o el reduce primero opera los últimos dos, luego opera con el penúltimo hasta que al final operan con el primero. O sea, las operaciones las hacen en el orden contrario. Si el operador es asociativo, da lo mismo, da el mismo resultado el fold left que el fold right. O sea, con la suma, con la multiplicación, va a dar lo mismo porque la multiplicación y las sumas son asociativas. Pero, por ejemplo, con la resta no va a funcionar así porque la resta no es asociativa. Entonces, con la resta no va a dar lo mismo a reduce right o reduce left o fold right o fold left. El código del fold right, si uno lo escribiera,
sería el siguiente. Coge la lista y mira si es vacía. Y si es vacía, pues da el acumulado. Y si no es vacía, empieza por X y continúa por XS, entonces lo que tiene que hacer es calcular el acumulado del resto de la lista, calcular el fall right con el resto de la lista, y luego lo opera con el primero. Y entonces aquí es por el que les pregunto, si ustedes ven este código que dice que lo que hace es llamar a fall right y luego llamar a fall right, hacer una operación con X, ese es el fall right. Y el fall left, que es operar a Z con X y luego llamar a fall left. Entonces, ¿cuál de los dos es una recursión lineal y cuál de los dos es una recursión iterativa? Es una iteración. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es recursión de cola y cuál no es recursión de cola? Este recurre, es decir, llama a fall right y luego lo opera con X. Este opera el acumulado con X y luego llama a fall left. ¿Cuál es recursión de cola y cuál es recursión lineal? Opinen, muchachos. ¿Qué es recursión de cola? Lo último que hace es la recursión, ¿no? Eso. Entonces, en estos dos casos, ¿cuál es el último que haga la recursión? For left sería de cola, ¿no? Exactamente. Fall left sería de cola. Muchas gracias. ¿Quién me contestó? ¿Quién me contestó? No, eso por saber. Yo, profe. Gracias, Juan David, por abrir el micrófono y contestar. Bien, exacto. Este es el de cola, por lo tanto es mucho más eficiente el fall left que el fall right. Cuando puedan usar fall left o fall right, sin importar cuál, usen fall left, que es más eficiente que fall right. Pero, como les acabo de decir, solo se puede si la operación que están usando es asociativa. Si no es asociativa, no es lo mismo usar fall left que fall right. Entonces, y aquí está la pregunta. Uno puede reemplazar fall right por fall left donde uno quiera. Por ejemplo, aquí estoy concatenando dos listas. Digo, concatenar dos listas es hacer escoger XS, mejor dicho, es hacer fall right de XS, empezando acumulado en YS con el operador cons. Entonces, la pregunta que hay aquí es si sería lo mismo poner fall left que fall right. Y se las dejo para que la piensen. Y esa es la clase de hoy. Listas. Y estamos listos para hacer el taller 3, pero por ahora solo está público el taller 2, entonces estén enfocados en el taller 2. Por favor, taller 2, no usen reconocimiento de patrones. No usen reconocimiento de patrones. Si me llega una solución con reconocimiento de patrones, va a quedar mala. No porque no sea funcional, sino porque no se necesita reconocimiento de patrones en este punto. Solamente queremos hacer funciones de alto orden y no necesitamos usar ni funciones de alto orden ya las que vimos hoy. Solamente con lo que sabían hasta la clase de hoy, hagan el taller. ¿De acuerdo? Y quedó grabado.